Bueno, continuamos con Daniela Gasparini, psicóloga de la UBA, especialista en trata de personas, violencia de género, ciberdelitos y grooming, para justamente hablar sobre la aparente nueva ley de salud mental que propone el gobierno. Hola Daniela, ¿cómo estás? Te mandamos un saludo muy grande. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son las modificaciones, ¿no? que quiere hacer el gobierno a la ley de salud mental vigente? Bueno, en principio decir que nadie tiene el proyecto de ley, ¿no? Que esto fue un anuncio que hizo Manuel Adorni en el día de ayer, sí, antes de ayer, perdón. eh, Dijo que iba a enviar un proyecto de ley nuevo de salud mental. Esto ya pasó en otra oportunidad, hubo algún anuncio. eh, y queda ahí, ¿no? Dice que fue consultado ese proyecto de ley, nadie sabe con quién lo consultó, eh, por qué lo hizo, qué modificaciones establece, por qué no le gusta la ley actual que está vigente, que es muy completa y es muy progresiva. Y digo, ¿cuál es el diagnóstico que hace, ¿no? En salud mental el gobierno nacional para establecer una nueva ley, o si está respondiendo a una demanda genuina de la sociedad, ¿sí? Y cómo está respondiendo, ¿no? Porque ahí no solamente hay que evaluar lo que se dice, sino también lo que no se dice. Lo que no se dice y las intenciones, ¿no? De una nueva ley, cuando la ley que está vigente es una ley muy buena, ¿sí? El problema es su falta de aplicación. El problema no es la ley, es la falta de aplicación, ¿sí? Que hay, y la falta de aplicación que corresponde de presupuesto a el sistema de salud mental, ¿no? La ley vigente lo que establece en uno de sus artículos, por ejemplo, es que del presupuesto que se destina general a salud, un 10% mínimamente debe ser destinado a salud mental. Digo, esto se escribió en el año 2010, ¿no? O sea, yo creo que hoy debería establecerse un presupuesto mucho más alto para salud mental, porque los problemas de salud mental que tenemos hoy son mucho más complejos y mucho más extendidos, sobre todo habiendo tenido una pandemia sanitaria en el medio que hoy estamos observando las consecuencias. Pero bueno, para eso hay que hacer un análisis minucioso, hay que bajar al territorio, hay que ir a los hospitales, hablar con los equipos interdisciplinarios de salud mental, cuáles son las dificultades que tienen, hay que hablar con las familias, con los usuarios. Digo, todo ese recorrido, lo tenemos quienes venimos laburando en salud mental hace mucho tiempo, pero no vemos que lo tenga el gobierno nacional. De hecho, hay un desfinanciamiento en los sistemas de salud pública y más, sobre todo, en salud mental. ¿Mm? Entonces, digo, ¿cuál es la letra de ese proyecto? ¿Qué hay atrás de la letra? Hay algunos trascendidos, no sé si te llegaron, pero han hecho algunos trascendidos y hay circulando algunos escritos que podríamos hacer un análisis sobre eso, ¿sí? Ojalá que ese análisis le llegue al gobierno y yo creo que no lo va a modificar, pero bueno, o sea, por lo menos que le llegue la opinión de algunos profesionales expertos, porque evidentemente no nos convocó, ¿no? Para pensar en la redacción de esta supuesta nueva ley. Entre las cosas que se subrayan y resaltan está la creación de más manicomios, o sea, más neuropsiquiátricos, lo que va totalmente en contra de la ley vigente, que justamente apuesta al proceso desmanicomializador, ¿sí? A pensar la salud mental de forma integral, ¿sí? Busca cambiar algunos términos. Por ejemplo, hoy por hoy en la ley vigente está el término de padecimiento mental, y ahora lo que quiere es cambiar a trastorno, ¿sí? Trastorno mental, que no es un cambio menor, ¿sí? Porque a esto se le anexa, digamos, los procesos de internación involuntaria, que van a estar a cargo principalmente de un médico psiquiatra, y si no hubiese un médico psiquiatra, de cualquier médico, y no, por ejemplo, de un psicólogo, una psicóloga, una trabajadora social, que son el equipo interdisciplinario que hoy sí está evaluando cuál es el padecimiento, sufrimiento de la persona, para evaluar si hay riesgo cierto inminente para sí mismo, para terceros.
para establecer el proceso de internación involuntaria. Lo que tiende la ley vigente es que la internación involuntaria sea el último recurso, ¿sí? Sería el recurso donde se observa que, bueno, de otra manera esa persona podría ocasionarse un daño a sí mismo o a un tercero, ¿no? Entonces, es importante esto porque justamente lo que intenta la ley vigente es desestigmatizar, desmanicomializar, lo que busca justamente es un tratamiento, un abordaje en salud mental adecuado. Después discutamos qué es lo que tenemos, ¿no? Pero lo que busca la ley es eso, es básicamente reinsertar a la persona en la sociedad, no excluirla, no segregarla, sino encerrarla. El encierro nunca es bueno. El encierro no ayuda a lo que necesita una persona para poder restablecerse emocionalmente. Y esto lo que busca, este supuesto cambio lo que busca es establecer más instituciones de encierro. Y acá también hay otro punto que es interesante, que tiene que ver con los intereses seguramente que hay corporativos, ¿no? Porque cuanto más institución de encierro, más posibilidad de habilitación de institución privada. También hay un acuerdo seguramente con los laboratorios, porque no nos olvidemos que la salud mental también muchas veces atraviesa, muchas veces necesariamente, por procesos de medicación, ¿sí? de psicofármacos que son muy necesarios para estabilizar a la persona, pero sabemos, y esta ley justamente la vigente se creó porque se observaba un proceso de sobremedicalización, ¿sí? Y un proceso de abuso de poder, y la realidad es que hay que tender a otra cosa, porque digo, nosotros tenemos una sociedad hoy muy lamentablemente afectada social y económicamente. Entonces, digo, me parece que acá hay intereses que no estamos conociendo y que no serían una modificación que afectara los intereses sociales, sino más bien a los intereses de algunas corporaciones, ¿no? Sí, sí, te iba a hacer una pregunta sobre los intereses de los laboratorios, pero buenísimo. Y te quería preguntar, Lo voy a decir más simple. Vos sí, pensás que si son los médicos, ¿no? Digo, acá nosotros tuvimos un proceso de avanzada, ¿sí? En pensar interdisciplinariamente la salud mental. ¿Por qué no podemos pensar a las personas solamente biológicamente? ¿Sí? Las personas sufren porque son parte de una sociedad, porque tienen un sistema económico determinado, porque tienen problemas que son más allá de un problema físico. La persona padeciente de salud mental muchas veces no tiene ninguna afectación física. ¿Sí? La salud mental es otra cosa, puede afectar a la salud física, pero no la origina. ¿Sí? Entonces, digo, la persona hay que pensarla al sujeto en diferentes dimensiones, social, económica, ¿sí? Género, bueno, y así hay que pensarlo también dentro del sistema de salud. El sistema de salud tiene que pensar que para dar un diagnóstico de diferentes disciplinas, se construir el problema, ¿no? Si vos lo dejas solamente en manos del el médico, entonces le estás volviendo a dar estatus al poder médico hegemónico y dejando de pensar a la persona en su múltiple atravesamiento subjetivo. Y eso es muy grave, ¿no? Porque lo que es un retroceso, es volver a encerrar y a estigmatizar, ¿no? La salud mental, poniéndole la etiqueta de locura, de trastorno, ¿no? Y eso, obviamente, el médico y el psiquiatra se maneja con la medicación, ¿sí? El psicofármaco. Y digo, ¿qué pasa con todo lo demás, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? bien. Y te quería, última preguntita breve, porque lamentablemente los tiempos de la radio a veces son así. Está genial todo lo que venís comentando. Efectivamente no hubo ningún tipo de consulta hacia otros, tipo, de la parte interdisciplinaria, ¿no? Del abordaje de la salud mental. Entonces, de ahí se hace más clara la sospecha de, bueno, los intereses de los laboratorios e intereses privados, digamos. Bueno, a ver, no sabemos ni siquiera a quiénes consultaron, ¿no? Digo, Alberto Tringoli, que es el presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, de la cual formo parte, recientemente dio una nota, que es uno de los redactores de la ley vigente, y justamente decía, bueno, pareciera que todos estos puntos críticos que tiene la nueva ley están
estuviesen redactados por corporaciones, ¿no? Médicas, laboratorios privados, ¿no? Centros de adicciones privados, ¿no? O sea, digo, pareciera que esta ley nueva podría, o las intenciones, ¿no? Podrían estar de manos de personas que no tienen nada que ver con la salud pública y salud mental, ¿sí? Con las familias. Digo, ¿por qué ahora? ¿Sí? ¿Por qué no convocan a profesionales a dar su opinión, al Congreso? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen para hacer estas modificaciones? ¿Por qué quieren, por ejemplo, modificar el órgano de revisión, ¿no? De control? Poner más control sobre el Poder Ejecutivo y menos sobre la interdisciplina, la autonomía, ¿no? Que es el ente autónomo vigente que controla que funcione o no funcione, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los intereses allí? Entonces, Sí. todas estas cuestiones hacen un poco a que sospechemos, ¿no? De que esta nueva ley podría ser superadora, porque si vos me decís que la ley vigente es mala, ok, discutámoslo. La ley vigente es muy buena, es muy completa y establece hasta presupuesto asignado, ¿no? Hoy el Sí, presupuesto asignado debería Daniela, ser mayor. perdón que te corte así, pero los tiempos de la radio me van a matar acá de este lado. Igual, buenísimo todo lo que dijiste, súper claro y muy informativo. Y bueno, estoy segura que los oyentes del otro lado lo recontra afianzaron. Así que bueno, perdón que te corte así, pero te mandamos un saludo muy, muy grande de parte del Noti y todo el equipo del Gracias, Punto Cero. Así que gracias, gracias. un Te mando un saludo abrazo. muy, muy grande. Adiós. Bueno, nosotros acá terminamos el programa de hoy un poco a las corridas, a veces los tiempos se dan así. Pero acá tuvimos a Daniela, psicóloga de la UBA, que nos estuvo recontra informando sobre la nueva reforma que se pretende de la ley de salud mental. Nosotros nos vemos el viernes que viene con más información de muchísimos ámbitos de la Argentina y del mundo. Les mandamos un abrazo muy, muy grande y buen fin de semana.